¿Y si el ejército invencible de Estados Unidos en realidad está hecho para perder la próxima guerra mundial? Con la Tercera Guerra Mundial cerca, las naciones compiten por expandir sus fuerzas. ¿Podrían las principales fortalezas de Estados Unidos, que lo hacen potencia militar, volverse su debilidad fatal? En una guerra con China en el Pacífico, la respuesta sería decisiva. Hoy, en el show de infografías, explicamos por qué el ejército de Estados Unidos podría no sobrevivir a la próxima guerra. El ejército de Estados Unidos se reorganiza y mueve recursos ante una confrontación que considera inevitable con China en el Pacífico. El rápido fortalecimiento militar de China la ha convertido en la segunda mayor potencia militar, superando a Rusia. Y a diferencia de Rusia, China tiene una economía que lo respalda. Aunque el ejército chino sigue detrás del estadounidense, China tiene una ventaja clave. De hecho, puede construir cosas. Durante la segunda mitad de la Guerra Fría, los líderes empresariales estadounidenses decidieron que era más rentable vender el futuro de la nación por ganancias a corto plazo. La que alguna vez fue la dominante base manufacturera de Estados Unidos fue enviada al extranjero, enriqueciendo a las élites corporativas mientras bajaban los precios para los consumidores gracias a la mano de obra extranjera más barata. Esos ahorros costaron millones de empleos estables y bien pagados que definían la prosperidad desde la Segunda Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos ignoró el colapso de la manufactura nacional, incluso cuando hubo alertas hace 20 años, y la guerra en Ucrania fue una llamada de atención. El consumo diario de municiones era asombroso, con ambas naciones agotando la producción de un año en cuestión de semanas. Rusia guarda en secreto sus datos de defensa, pero se calcula que produce unos 250.000 proyectiles de artillería al mes y dispara hasta 2 millones en ese tiempo. Sin los envíos de Corea del Norte y quizá de China, la guerra de Rusia habría sido aún peor. Rusia fabrica unos 120 misiles de largo alcance al mes. No se conoce su tasa de disparo, pero las pausas y ataques muestran falta crónica de municiones. Tras 3 años de guerra, Moscú aún no logra la potencia de fuego para cumplir sus objetivos estratégicos. Estas cifras alarmaron a los planificadores militares de Estados Unidos porque su producción es mínima en comparación. Antes de la guerra, Estados Unidos producía unos 14.400 proyectiles de artillería mensuales. Tomó 2 años aumentar esa cifra a 40.000 proyectiles, con una proyección de 100.000 proyectiles al mes para 2026. Si Estados Unidos hubiera entrado en una gran guerra terrestre en 2022, sus artilleros se habrían quedado sin proyectiles tan rápido que al 4.º mes lanzarían cartas en vez de explosivos de 155 milímetros. No se sabe cuántos misiles de largo alcance produce Estados Unidos al año, pero se estima que se fabrican unos 600 interceptores Patriot anualmente, cifra muy inferior a la producción de misiles de Rusia, contra la que tendrían que defenderse. Y se pone aún peor cuando ves el panorama completo. En el primer día de ataques a los hutíes en el Mar Rojo, la Marina de Estados Unidos lanzó 80 misiles Tomahawk. El año anterior, la Marina compró solo 55 misiles. En 2017, se gastaron 59 misiles Tomahawk en Siria y luego se usaron otros 66 el año siguiente. A pesar de eso, la Marina compró 100 misiles Tomahawk en 2018 y luego 0 en 2019. Esto ha obligado a la Marina a recurrir a sus reservas, lo cual está bien en tiempos de paz. En tiempos de guerra, esas reservas se agotarían rápidamente. En 2023, el arsenal de Estados Unidos tenía unos 12.000 SM-2, 400 SM-3, 1.500 SM-6 y 9.000 misiles Tomahawk. Con 10.000 misiles listos en la Marina, una sola recarga durante una guerra intensa con China agotaría casi toda la reserva de misiles de Estados Unidos. La situación empeora al notar que para defenderse de misiles chinos modernos se necesitan 2 interceptores por cada misil. Atacar un objetivo chino defendido exige muchos misiles y ataques de saturación para superar sus defensas aéreas. Según los juegos de guerra del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Estados Unidos podría agotar todos o la mayoría de sus misiles de ataque de largo alcance en la primera semana de una guerra con China. En casi 24 simulaciones, Estados Unidos usó unos 5.000 misiles en 3 semanas, 4.000 de largo alcance contra barcos chinos y objetivos terrestres, 400 Harpoon contra barcos y 400 Tomahawk contra objetivos costeros y buques de guerra. Entonces, ¿puede Estados Unidos solucionar esto? Probablemente no,
Tras una guerra con China, la principal arma de largo alcance de Estados Unidos sería una resortera. Primero, está la falta de incentivos financieros. Las empresas de defensa de Estados Unidos priorizan el dinero sobre el patriotismo, por eso el país está en este lío. Los fabricantes de defensa requieren pedidos de municiones constantes para ser rentables. Ampliar las instalaciones de producción y mantenerlas en funcionamiento cuesta mucho dinero, y un contratista del gobierno sabe que va a obtener un retorno de su inversión. Por eso algunos sugieren nacionalizar parte de la producción de defensa. Otra idea es que el gobierno de Estados Unidos financie una expansión masiva de la capacidad de producción y luego pague para mantener esas instalaciones en reserva hasta que se necesiten. Pudo hacerse, la industria de defensa lo sugirió tras la Guerra Fría. El problema no solo es la falta de instalaciones de producción, también hay dificultades en las cadenas de suministro estadounidenses. La construcción naval en Estados Unidos muestra las limitaciones de la cadena de suministro, pues la producción de barcos de la Marina se retrasa de 1 a 3 años según la clase. Otra razón por la que el ejército estadounidense quizás no sobreviva a la próxima Gran Guerra. Se prevén graves pérdidas navales y aéreas de Estados Unidos en una guerra con China, lo que es un problema porque ya no puede reemplazar los barcos y aviones viejos que salen de servicio. Se suponía que los submarinos clase Virginia alcanzarían una tasa de producción de 2 por año para 2028, pero la Marina solo está logrando aproximadamente 1.15 al año. Los destructores Arleigh-Burke se retiran, pero su reemplazo, la clase Constellation, tiene más de 3 años de retraso. El primer barco no estará listo hasta finales de la década, y los portaaviones clase Ford tienen un retraso de 2 años. Al ritmo actual de construcción naval, reemplazar la mitad de las pérdidas de una guerra prolongada con China tomaría 50 años. Sin su armada, Estados Unidos pierde capacidad de proyectar poder. Sin sus barcos, Estados Unidos deja de ser superpotencia. Los problemas del transporte marítimo son los mismos que los de la producción de misiles y demás. La industria armamentista de Estados Unidos enfrenta problemas endémicos de cadena de suministro, incluyendo falta de espacio. Los astilleros estadounidenses son ineficientes, anticuados y no están preparados para nuevas tecnologías. También son muy pequeños. El mayor astillero militar de China podría contener todos los astilleros de Estados Unidos y aún tendría espacio. Cuenta con 13 astilleros principales para buques militares y 300 que pueden fabricar barcos civiles o militares en emergencias. La mayoría de los astilleros en Estados Unidos no pueden producir para los sectores civil y militar a la vez. Ha habido inversiones en la modernización y expansión de los astilleros, pero eso solo revela un segundo problema más profundo del lado de la oferta, la falta de mano de obra calificada. Los salarios para los trabajadores de los astilleros se han estancado y no han sido competitivos en relación con el trabajo requerido desde el final de la Guerra Fría. Trasladar la construcción naval a Asia eliminó empleos en Estados Unidos y volvió escasos a los trabajadores calificados del sector militar. Con Biden hubo una gran campaña de reclutamiento, pero los resultados han sido mixtos. No importa si los astilleros se modernizan o amplían, ni si hay nuevos reclutas. En la próxima guerra, Estados Unidos luchará con su marina actual. Cualquier barco recién construido requerirá en promedio unos 3 años para completarse y entrar en servicio, y eso es a un ritmo sumamente acelerado. Con la guerra cerca, no podrán reemplazar las bajas aumentando la presión sobre la flota activa. Esto causará más pérdidas por desgaste de personal y equipo. Y no son solo los barcos los que tardan mucho en adquirirse, porque los misiles modernos también tardan años en pasar de componentes básicos a un arma terminada. Gracias a su tecnología furtiva y sistemas a bordo, el misil antibuque de largo alcance, Long Range Anti-Ship Missile, podría ser el más capaz, pero su ensamblaje tarda 2 años. Este es un tiempo absurdamente largo para un arma que tendrá una vida útil en combate de aproximadamente 1 hora mientras se dirige hacia su objetivo, y se espera que sufra una tasa de desgaste del 50% frente a las defensas aéreas enemigas. No hay que ser un genio para notar que en conflictos intensos, Estados Unidos no puede esperar 2 años por reemplazos. Un gran problema para barcos, misiles y aviones son los cuellos de botella en la cadena de suministro por proveedores únicos. El misil antitanque Javelin depende de Aerojet Rocketdyne para su motor cohete y de nadie más. Mientras tanto, el Long Range Anti-Ship Missile, el misil conjunto aire-superficie de largo alcance y su versión de alcance extendido, todos dependen de Williams International para sus motores turbofan. PAC-3 EMC
produce la mayoría de los explosivos de alta potencia usados en misiles estadounidenses y una sola empresa fabrica las carcasas de titanio para diversos sistemas de armas y motores cohete. Después está el espacio real de producción. La planta de municiones del ejército Holston es una de las pocas en Estados Unidos que produce explosivos especializados para armas estadounidenses. La planta de operaciones del condado de Pike de Lockheed Martin en Troy, Alabama, es uno de los pocos sitios en Estados Unidos para pruebas y ensamblaje de misiles como el Javelin, los misiles de defensa de área de gran altitud terminal y otros misiles aire-tierra. Un sabotaje o ataque con misiles balísticos de largo alcance a estas instalaciones acabaría con la producción de misiles en Estados Unidos. Estados Unidos creó un punto de falla único y no tiene resiliencia. Varios proveedores movieron sus operaciones al extranjero, a países no aliados de Estados Unidos, arriesgando el suministro en tiempos de guerra. La globalización implica que pocas armas se fabrican en un solo lugar. El F-35 será el principal en combate contra China, pero Estados Unidos depende de más de 12 países para sus componentes. Aunque estos países actualmente son amistosos con Estados Unidos, esto crea vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por actores hostiles, ya sea mediante acciones cinéticas o presión diplomática. Si Estados Unidos sigue con el aislacionismo, esos países podrían dejar de apoyar a su industria de defensa justo cuando más lo necesitaría. Para complicar aún más las cosas, China tiene casi un monopolio total sobre los metales de tierras raras, que son fundamentales para los sistemas de armas modernos. Estados Unidos antes producía muchos metales de tierras raras, pero estas operaciones se mudaron al extranjero. Invertir hoy en la extracción y el refinamiento no solo es un proceso largo, sino también muy costoso. Las startups estadounidenses no pueden competir con China globalmente, por lo que el ejército de Estados Unidos es su único cliente seguro. Este cuello de botella restringe la expansión de las operaciones mineras estadounidenses, lo que representa una gran victoria para China, que puede seguir produciendo y refinando metales de tierras raras incluso en medio de una guerra de alta intensidad. China es el líder mundial en productos de fundición de metales, transformando metales extraídos en moldes para construir. China posee más de la mitad de la capacidad global de fundición, mientras que Estados Unidos solo tiene el 9.75%, aunque antes fue el líder mundial. Con la intensificación de la guerra, China seguirá produciendo tanques y barcos, mientras que Estados Unidos tendrá producción limitada por falta de productos de fundición. Este no es el único problema para Estados Unidos. El Departamento de Defensa identifica 7 materiales más como vulnerabilidades críticas. Incluyen titanio, aluminio, otros metales, semiconductores, propulsión de misiles, materiales de alta temperatura y microelectrónica. Si Estados Unidos buscara aumentar la producción, tendría que superar estos retos de oferta y enfrentar una realidad aún más dura. Cuando aumente la producción, la guerra podría haber terminado. Como construir nuevas instalaciones lleva de 18 a 24 meses y producir más misiles de Estados Unidos otros 2 años, el país no podría reabastecerse seriamente hasta 4 años después de aumentar la producción. Para entonces, los barcos y aviones estadounidenses serían solo blancos. Estados Unidos está haciendo un trabajo tan malo armándose que el general de división de la Fuerza Aérea, Cameron Holt, señaló en 2022 que China estaba adquiriendo armas de 5 a 6 veces más rápido que Estados Unidos. Claro, China todavía está técnicamente en la etapa de ponerse al día, así que esto es de esperarse, pero lo que es realmente preocupante es que China está muy incentivada a usar esa poderosa capacidad industrial para pasar directamente de ponerse al día a una guerra abierta. Luego está el otro problema que enfrenta Estados Unidos: gasta demasiado adquiriendo nuevas capacidades. China gasta menos que Estados Unidos en su ejército, pero considerando la paridad de poder adquisitivo, iguala o supera a Estados Unidos según algunas estimaciones. Debido a que los salarios y los costos generales son más bajos en China, por cada $20 que los chinos invierten en nuevas capacidades, Estados Unidos gasta $1. El general Holt advierte que si Estados Unidos no baja costos y acelera adquisiciones, perderá ante China. Estos costos disparados son más evidentes en el programa F-47 de sexta generación. Aunque promete ser el avión de combate más letal, hay rumores de que cada F-47 costará más de $100 millones. Los costos podrían llegar a 300 millones por avión, un precio tan alto que ya terminó con el programa de cazas de sexta generación de la Marina. Sin cazas de sexta generación, varios cuestionan el propósito de los enormes, costosos y vulnerables portaaviones de la Marina. Los hechos ahora son claros.
Estados Unidos tiene el mejor ejército y armas avanzadas, pero no las suficientes. En una guerra de desgaste, un rival con armas inferiores podría superar a Estados Unidos. Porque mientras ellos pueden reemplazar sus pérdidas rápidamente, Estados Unidos tiene dificultades para producir algunos sistemas, incluso en cantidades de un solo dígito. Puede que no todo esté perdido. Hay esperanza de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobrevivan fuertes. Primero, está el desempeño de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra las Fuerzas Armadas chinas. A pesar de sus problemas de suministro y producción, sigue siendo la fuerza más experimentada y capaz del mundo. China sigue siendo inexperta, pues apenas unificó sus ramas militares en una fuerza conjunta sin experiencia de combate. A las tropas chinas, apenas recientemente, se les permitió unirse a operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. En un incidente de alto perfil, abandonaron a civiles africanos que tenían la tarea de proteger, retirándose en su lugar a la seguridad de una base de la Organización de las Naciones Unidas, donde decenas de soldados chinos repelieron el asalto insurgente desde detrás de sus muros. El incidente mostró la falta de determinación, confianza e iniciativa de los oficiales subalternos, cualidades ejemplares en las tropas estadounidenses. Los oficiales y suboficiales chinos carecen de capacitación y cultura para actuar por iniciativa propia. Esto hace que las tropas chinas sean vulnerables al caos y la confusión durante un asalto de alta intensidad, o cuando las líneas de comunicación se rompen o se ven comprometidas. Estados Unidos aprende de Ucrania, destacando la importancia de aumentar la producción nacional de armas. Gran parte de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania se ha usado en la manufactura nacional, financiando plantas o comprando reemplazos para el equipo enviado. Varias fábricas de proyectiles de artillería se han abierto con este dinero, incrementando la producción de 15.000 a casi 100.000 rondas mensuales para 2026. Al mismo tiempo, versiones más nuevas y avanzadas de las armas enviadas a Ucrania están reponiendo constantemente los arsenales de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene una ventaja que China no. A medida que Estados Unidos adquiere armas más modernas, también obtiene el beneficio de recopilar datos de combate del uso de estas armas contra amenazas modernas. Los datos de los interceptores Patriot contra misiles balísticos rusos ya se integraron en las baterías Patriot de Estados Unidos, mejorando su efectividad ante futuras amenazas. El uso de drones Switchblade por parte de las fuerzas ucranianas ha llevado a ajustes en el diseño e incluso en los métodos de empleo por parte de las tropas estadounidenses. A cambio de ayuda extranjera, Ucrania abrió una escuela en la sede de la OTAN, donde sus líderes comparten lecciones de combatir a los rusos. Estas lecciones ya llevaron a revisar la doctrina militar estadounidense. La guerra en Ucrania ha impulsado el crecimiento de la manufactura de defensa en Estados Unidos. Lockheed Martin aumenta la producción de misiles y Aerojet Rocketdyne, la de motores de cohetes. Al mismo tiempo, el Congreso se ha enfocado en los peligros de depender de un solo proveedor para componentes críticos, presionando a los contratistas para fortalecer sus cadenas de suministro. Lockheed Martin y Boeing sumaron proveedores y Boeing invirtió recursos propios para aumentar la producción de aviones y buscadores de misiles. El estancamiento partidista en Estados Unidos aún amenaza con frenar estas reformas industriales. El principal proyecto de ayuda a Ucrania, retrasado más de medio año, afectó la manufactura en Estados Unidos. Incluía fondos para producir 100 interceptores de misiles Patriot adicionales al año. El retraso eliminó 6 meses de avances en el posible misil de defensa aérea clave para una futura guerra con China. La próxima gran guerra será diferente a la Segunda Guerra Mundial, porque los F-35 cuestan entre 110 y 136 millones cada uno, y ya no hay armas baratas y fáciles de fabricar. Antes de considerar los costos adicionales, incluso una tasa de desgaste relativamente modesta podría significar un desastre para Estados Unidos, y con una industria de defensa tan débil, América tardaría décadas en recuperarse de una guerra de alta intensidad, durante la cual se encontraría como un pez muy pequeño en un estanque muy peligroso. Si el poderío militar de Estados Unidos no sobrevive a la próxima guerra, la pregunta es, ¿quién se prepara para ella? Descúbrelo en el plan de China para la Tercera Guerra Mundial, o haz clic en este video en su lugar.